Buenas noches, amigos, bienvenidos a 24 horas. El comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se refirió a la actuación de los militares en las protestas e hizo graves revelaciones. Una de ellas que salieron sin un concepto claro sobre el uso progresivo de la fuerza. Con esta noticia empezamos. Las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en tareas sin respaldo a un marco legal, que sin su armamento de dotación y bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza, enfrentaron turbas enardecidas que fueron utilizadas por mezquinos intereses de grupos ideológicos que pretendían desestabilizar el país, apoyados por bandas extremistas y delincuentes solapados. Pero esto no fue lo único que dijo el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauricio Campuzano, quien además señaló que las protestas les dejan una lección. Que lo que ocurre en nuestro país ocurre a nivel regional. Un plan orquestado y articulado para socavar las bases de la democracia. Resistieron a esta violencia extrema. En 12 días de una violencia nunca antes vista, no se utilizó en ningún momento armamento letal. Campuzano aprovechó la oportunidad para pedir que se reformen algunas leyes. Para que los escenarios de lucha contra las distintas amenazas a la sociedad ecuatoriana se presenten con protección y amparo legal al accionar de nuestras Fuerzas Armadas. Finalmente agradeció que el gobierno haya destinado recursos pese a la crisis. Con lo que se inicia la recuperación de capacidades operativas de la Fuerza Aérea, que como todos conocemos, fueron seriamente afectados por las políticas del gobierno anterior. El mayor logro de las Fuerzas Armadas durante el periodo del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, ha sido el fortalecimiento de sus valores institucionales, que fueron amenazados por quienes quisieron hacer política con esta institución. Desde el 2017 el gobierno nacional destinó 70 millones de dólares para que se compren 10 aviones y 10 helicópteros. Estas declaraciones se hicieron en la ceremonia de conmemoración de los 99 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, donde Campuzano ascendió a teniente general. El evento se selló con un desfile de los miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La CONAIE resolvió mantener el nexo con la ONU para continuar los diálogos con el gobierno, pero con algunas exigencias por otro lado. El ex vicepresidente Alberto Dajic presentó una denuncia contra Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, por el delito de terrorismo. Tal vez. La denuncia contra Jaime Vargas la presentó el ex vicepresidente Alberto Dajic el pasado 17 de octubre y hace referencia a las palabras del presidente de la CONAIE, cuando afirmó ante los medios de comunicación que hemos dado en este momento como amazónicos la orden de cerrar todas las llaves de petróleo, carajo, porque con el pueblo, señor Lenin, no se juega. Según Dajic, esto ocasionó el cierre de los pozos petroleros, dejando de exportar 100 millones de dólares. Además, menciona que Vargas pidió a las Fuerzas Armadas no obedecer las órdenes del jefe de Estado, por lo que la denuncia que presentó fue por terrorismo. Y se suma a la investigación que inició la Fiscalía sobre las declaraciones de Vargas, cuando habló de la creación de un propio ejército del movimiento indígena. Vargas aclaró lo que dijo y además aseguró que colaborará con la justicia. Pero entonces, ¿cómo queda el proceso de diálogo entre el gobierno y la CONAIE, que aún no ha concluido? Tras la reunión de la dirigencia del movimiento indígena de este miércoles, la CONAIE resolvió mantener el nexo con la ONU, pero para continuar sentándose a la mesa con el gobierno, hacen exigencias. Le piden al gobierno que asuma la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Demandan también la liberación de todos sus compañeros detenidos y procesados. Además, la reparación integral de las víctimas y el cese inmediato de lo que califican como persecución política a los dirigentes indígenas. Otro de los pedidos es que el proceso de diálogo sea público. A su vez, desde la CONAIE advierten que emprenderán acciones legales contra el Estado ante instancias internacionales por las muertes y detenciones descritas como arbitrarias. E insisten en otro pedido. Nos mantenemos firmes a la exigencia de renuncia de los ministros María Paula Romo y Osvaldo Jarrín. En otro punto, llaman a otras organizaciones a crear un parlamento de pueblos Para formular una propuesta económica alternativo al gobierno. Aquí está, señor presidente, analízalo y tome mejores decisiones. Y a su vez, rechazan el proyecto de crecimiento económico que hace 5 días el presidente envió a la Asamblea. Dayana Monroy, 24 horas.
Salvo excepciones, el no pago de impuestos es prácticamente una constante entre los dirigentes de las organizaciones sociales e indígenas que reclaman beneficios por su parte del Estado. Su vinculación con el sector público es escasa y han sido pieza clave en el bloqueo de carreteras y movilizaciones en todo el país. Debe comunicar de manera urgente. Desde 2013, Leonidas Issa Salazar tomó protagonismo como dirigente de juventudes del movimiento indígena de Cotopaxi. Pero en su más reciente aparición pública, fue uno de los protagonistas de la movilización que obligó al gobierno de Lenín Moreno a derogar el decreto 883, que fijaba la eliminación de subsidios a los combustibles. Este joven dirigente indígena ha sido asesor en la Asamblea Nacional en el 2009. No reporta declaración de impuesto a la renta. Tiene algunos procesos en su contra por secuestro, intimidación, incitación, simulación de funciones públicas. Procesos derivados de su intervención en una disputa de tierras en el llamado caso de Chinaló Alto. Allí lo declararon inocente de otro proceso por supuesto tráfico de tierras. Queremos garantizar la paz y la paz va a depender. No obstante, la Amazonía tiene a su propia figura de la dirigencia con más experiencia y trayectoria. Se trata de Marlon Vargas Santi, de 43 años de edad. Vargas es adherente en Pachacutic, no reporta declaración de impuestos. En el Servicio de Rentas Internas reporta deudas con el sector público. Además, tiene un proceso por lesiones instaurado en 2014 y se declara antiminería y anti-extractivismo. Sin embargo, Vargas Santi registra como experiencia laboral su paso por 2 compañías directamente relacionadas con el extractivismo que combate. Marlon Vargas trabajó en Compañía General de Geoficí entre el 2002 y 2003, una empresa que brindaba servicios de apoyo para explotación de minas y canteras, además de actividades de extracción de petróleo y gas. Una empresa en cancelación según registros de la Superintendencia de Compañías. Más tarde, en 2010, Marlon Vargas trabajó en la empresa china BGP Ecuador, una empresa que presta servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras, además de actividades de extracción de petróleo y gas. Ambos dirigentes tienen un papel protagónico en los recientes diálogos que promueve el gobierno en busca de un acuerdo para tomar medidas económicas, sin activar la protesta social. Fausto Yepes, 24 horas. Inició el juicio en contra del asambleísta correísta Jofre Poma, el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, y 7 personas más por su presunta participación en el delito de paralizaciones de servicios públicos. Una infracción que tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Por considerar que la infracción que se juzga corresponde a un delito en contra de la seguridad del Estado, el juez nacional David Hacho declaró como reservada la audiencia de juzgamiento por procedimiento directo en contra del asambleísta correísta Jofre Poma, del prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, y 7 personas más por su presunta participación en el delito de paralización de servicios durante las manifestaciones en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno la primera semana de octubre. Por los procedimientos que se han efectuado dentro de este juicio es de que definitivamente quieren llegar a resolver la culpabilidad a toda costa. Durante las primeras horas de la diligencia, las partes procesales expusieron los vicios de procedimiento y procedibilidad dentro de la causa. Según los abogados defensores, las autoridades procesadas estaban en medio de la manifestación en la provincia de Sucumbíos para apaciguar los ánimos. Dijeron además que ingresaron a las instalaciones porque las puertas de la petrolera estaban abiertas. Las mismas pericias le ubican al asambleísta fuera de la escena del crimen, razón por la cual no es cuestionable el hecho de que haya estado apoyando una marcha y de que haya llegado inclusive hasta las instalaciones. Ese no es el delito. Había una marcha. Él, como principal autoridad de la provincia, se trasladó con la información que tenía y dijo: señores, salgan de ahí, no hagan ningún desmán. Poma y 8 personas más fueron detenidas el 7 de octubre en las instalaciones del sistema del oleoducto transecuatoriano Sote en la vía Lago Agrio. Fiscalía los acusa de impedir que 3 operadores de la estatal petrolera continuaran con sus actividades, lo que imposibilitó que se bombearan 31.287 barriles de petróleo, con un perjuicio aproximado para el Estado de 1,7 millones de dólares. La privación de servicios públicos tiene una pena privativa de libertad
libertad de 1 a 3 años. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Los asambleístas correístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga iniciaron el proceso de trámite de solicitud de asilo en la Embajada de México en Ecuador. Así lo manifestó el presidente de la Asamblea, César Ritardo. El Consejo de Administración Legislativa decidió ayer suspender sus sueldos. En su reemplazo acudirán los asambleístas alternos. Se mantiene de manera provisional hasta que se resuelvan sus conflictos, su suspensión de sueldos y también la obligatoriedad de que sus alternos sean principalizados para no afectar el trabajo de la Asamblea. No han perdido su calidad de asambleístas, ellos tienen de acuerdo a la ley la posibilidad de solicitar este permiso como tal, y en ese sentido pues hasta que no haya una acción judicial o una solicitud en firme de una situación como esta, seguirán con su calidad de asambleístas. Mi presencia en estos días aquí en la Asamblea ha sido por pedido de la compañera Gabriela Rivadeneira, quien es la asambleísta principal. Me ha pedido que venga a actuar en estos días de acuerdo a las sesiones del Pleno, y por eso mi presencia. No conozco oficialmente que el CAL haya ratificado eso, porque no tengo ninguna comunicación, no me ha llegado nada. Si eso lo pasara a los medios de comunicación y el pueblo ecuatoriano sabrá. El 70% de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia no habría alcanzado los 80 puntos de calificación necesarios para pasar la evaluación. Según el reglamento, quienes no obtengan este puntaje serán removidos. A los magistrados les queda 2 días para solicitar la reconsideración de la calificación. El tiempo corre para los 36 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, una vez que este miércoles comenzaron a recibir las notificaciones con los resultados de la evaluación, que puede conllevar incluso a que sean removidos de sus despachos. El 70% de los 25 jueces y 11 conjueces de la Corte Nacional de Justicia no habría llegado a la calificación de 80 sobre 100. El reglamento de evaluación es claro al especificar que quienes no alcancen esta nota serán removidos. Pero aún los resultados no son definitivos. Actualmente nos encontramos dentro del plazo para que quienes estén en desacuerdo soliciten la reconsideración de la nota. Luego de esos 3 días, que para algunos comenzaron ayer, hay 5 días más para que se resuelvan los pedidos de reconsideración, por lo que los resultados definitivos con las notificaciones oficiales podrían ser entregados y hacerse públicos el 31 de octubre. A su vez, la Corte Constitucional debe resolver la acción de inconstitucionalidad que admitió a trámite presentada contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura relativas a la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto, tal como lo dejó claro el organismo, no suspende el proceso de evaluación. Por ahora, entonces, previo al análisis de las reconsideraciones que podrían presentarse, el 70% de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia no habrían llegado a la nota mínima para continuar como magistrados del máximo organismo de administración de justicia ordinaria del país. Dayana Monroy, 24 horas. Más noticias, amigos. Machala se levanta luego de la paralización que afectó a todo el país. Los comercios se reactivan principalmente en el centro de la capital orense. Los locales de venta de telas, los de motos y los de electrodomésticos, todos abren desde más temprano sus puertas para atender a la mayor cantidad de clientes. Dicen que hay que recuperar el tiempo que se perdió y la mejor forma es trabajando. Prueba de ello es el centro de Machala. Los vendedores de línea blanca esperan noviembre y diciembre. Saben que esos meses son buenos en ventas. Poco a poco nos estamos recuperando de esta baja que hubo por el motivo del paro. Hay ofertas, telas de $2, conforme las calidades van subiendo. Hemos enfocado en promociones netamente al consumidor, la línea blanca, audio, video, facilidades para que pueda reactivarse un poco la economía. Por su parte, los machaleños buscan también las mejores ofertas. Fueron 11 días en los que el comercio se paralizó y quieren dejar atrás eso. Ahora usted puede ver que de a poco se va reactivando el sector comercial. Sí están económicos, estoy cotizando, pero sí. El gobernador de la provincia confirma que poco a poco el oro va retomando su actividad, aunque confiesa que en esta parte del sur del país no se registraron mayores incidentes. El miedo a la violencia y los saqueos dejó pérdidas y recordó por qué la necesidad de abrir todos los días los locales. Trabajar todos los días para pagar su nómina de empleados, para pagar todo
por concepto a su negocio, ellos quieren seguir trabajando. Machala se alista también para recibir a los turistas los 4 días de feriado próximo. Joana Ramos, 24 horas. Ecuador disminuyó sus envíos de camarón a China. La restricción que puso el país asiático meses atrás al camarón ecuatoriano pasa factura. El sector busca mecanismos para afrontar el obstáculo que aún no tiene solución. Ecuador aún no ha podido destrabar las restricciones que a inicios de septiembre China le impuso a varias exportadoras de camarón por razones sanitarias. Aunque el problema ya fue solucionado para una de las empresas sancionadas, otras 4 siguen a la espera. Y es justamente este bloqueo el que provocó una disminución de los envíos al país asiático. En la Cámara Nacional de Acuacultura hablan de un impacto parcial, ya que la reducción sería entre el 13 y 15% de los envíos de septiembre, es decir, 10 millones de libras menos de camarón. Nosotros aspiramos como gremio productivo a encontrar una solución muy pronto para que se retome el 100% del comercio con ese que es nuestro principal mercado. El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura señala además que el sector se recupera también de los 11 días de paralización. Los laboratorios de larva perdieron cerca de $1 millón por no poder sacar su producto. En 2018 las exportaciones de camarón al mundo representaron un ingreso superior a los $3.200 millones. Es el mejor en su calidad, por su tamaño, por su sabor. Exportamos a otros países como en este caso China, que es el principal cliente. El gobierno ha confirmado la reducción de la tarifa arancelaria a 72 subpartidas del sector agrícola y pesquero y reveló que está en análisis la supresión del impuesto al valor agregado a 185 subpartidas de uso acuícola. Ese es un beneficio importante para el pequeño y mediano productor que por diversas razones no alcanza a recuperar el 100% del IVA que paga y por tanto tiene una afectación en su capital de trabajo. Así que se están tomando decisiones en el sentido adecuado. La industria camaronera es el principal rubro de exportación no petrolero que tiene el país, seguido por el banano. Joana Ramos, 24 horas. Tras el visto bueno del Pleno Legislativo, 2 comisiones ocasionales multipartidistas se conformaron. Una investigará lo sucedido en las protestas y la otra analizará al menos 3 enmiendas a la Constitución. El Pleno de la Asamblea decidió aprobar la conformación de 2 comisiones. Una de ellas analizará las enmiendas y la preside la oficialista Elizabeth Cabezas. Aquí en 30 días deberán hacer un primer informe sobre 3 enmiendas que tienen dictamen favorable de la Corte Constitucional. Recuerden que tenemos 30 días para que el Pleno pueda debatir esta propuesta y lo que justamente determina la Constitución en el artículo 441 es que entre el primero y segundo debate tiene que haber un intervalo de 1 año. La enmienda principal es la de limitar las atribuciones del Consejo de Participación y que estas funciones de selección de autoridades pasen al Legislativo. El mecanismo para estas designaciones es un mecanismo mixto que ha sido planteado y que está en el camino de justamente ser debatido. En la ley de la Asamblea Nacional hay que regular el mecanismo como, por ejemplo, se podrían generar designaciones a través de ternas u otro tipo de mecanismo de designación. Según los tiempos, en diciembre de 2020 se podría tener el segundo debate de estas enmiendas que para aprobarse necesitan de 91 votos. Lo que también aprobó el Parlamento fue la comisión que investigará los hechos relacionados a las protestas desde el 3 al 13 de octubre. Esta comisión eligió a Fernando Burbano como presidente, quien dice va a escuchar a todos los sectores. Los primeros llamados serán quienes convocaron a las manifestaciones. Acto seguido, convocar al gobierno nacional. Y también se llamarán a las organizaciones que mediaron entre el gobierno y los indígenas. Además, dicen que determinarán si hubo o no injerencia internacional en estos hechos. Que hay información de inteligencia, hay información que será confidencial sin duda. La Asamblea tendrá 2 investigaciones, pues la Comisión de Relaciones Internacionales también analiza este tema. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Los ciudadanos venezolanos podrán iniciar el registro para acceder a la visa de excepción por razones humanitarias a partir del 28 de octubre. Únicamente podrán aplicar quienes cumplan con los requisitos.
Los ciudadanos venezolanos que ingresaron de forma regular al país hasta el 26 de julio podrán ya iniciar el proceso para la visa de excepción por razones humanitarias, para facilitarles integrarse y mejorar sus condiciones en Ecuador. Posibilitar que ellos dispongan de los mecanismos para poder integrarse social y económicamente al Estado ecuatoriano. El proceso de regularización va desde el 28 de octubre hasta el 31 de marzo. Así da inicio a la segunda etapa. El registro migratorio ha tenido dos etapas. La primera ha sido un registro virtual con Ministerio de Gobierno y recientemente, a partir del 15 de octubre, se ha generado un proceso de información biométrica y una entrevista. Para acceder a la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias VERU, los ciudadanos venezolanos en el país deben cumplir requisitos como el ingreso por punto de control migratorio hasta el 26 de julio, no haber violado leyes, contar con un pasaporte caducado hasta máximo 5 años, certificado de antecedentes penales apostillado, fotografía y el pago de $50. Los documentos deben ser subidos al portal www.consuladovirtual.gov.es. El sistema va a validar que la persona no tenga multas migratorias. Deberá esperar 24 o hasta 48 horas hasta que el Ministerio de Gobierno levante. La visa tiene una vigencia de 2 años y podrá ser renovada por una sola vez. Desde la embajada anunciaron que mantienen reuniones periódicas con el embajador de Venezuela y colectivos a los que explican estos procedimientos. Dejar en claro que todo el procedimiento para los mayores de edad es en línea, es digital. Además, informaron las autoridades que por fuera, desde los consulados, se han recibido 16.000 aplicaciones y otorgaron 9.537 visas. Al momento, según información de Migración, son más de 400.000 los venezolanos que están en Ecuador. De estos, 125.000 cuentan con visa. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Familiares del delincuente que fue abatido por policías en la vía Adaule en Guayaquil denunciaron a los uniformados y serán investigados. Los gendarmes hicieron uso progresivo de la fuerza luego de una persecución de casi media hora. El sospechoso fue interceptado por la Policía Nacional la noche de este martes. Él se encontraba en actitud sospechosa con varios sujetos que se transportaban en un auto, una camioneta y una moto. Los vehículos evaden el control policial y huyen del sitio. Pero Byron Orlando Cárdenas no alcanzó a subirse a ninguno y empieza su hazaña. Disparó contra los uniformados. Secuestró un taxista con quien llegó hasta la vía Daule. Se baja con arma en mano ahora pretendiendo subirse a un tráiler. Tampoco pudo y ahora va por una motocicleta que intenta robar. Continúa su huida. Pretende subirse a un bus. El policía que se encontraba cerca al bus le alerta y le cierra las seguridades de las puertas y no logra subirse. Para esto pasaron 25 minutos y la policía seguía tras él, advirtiéndole que baje el arma y verbalizando que decline su accionar. Pero Orlando continuaba y le roba la moto a un transeúnte de la que finalmente se cae al piso. Dispara nuevamente contra los policías, se para y en ese instante es neutralizado. Lo que nos permite observar que los servidores policiales, su intención nunca fue el quitarle la vida, pues los disparos fueron de la cintura hacia abajo y el afán era neutralizar un mal mayor. Familiares del fallecido colocaron su denuncia contra los policías por la muerte de su ser querido. Ellos estaban en la morgue del laboratorio de criminalística, pero no quisieron pronunciarse. Los policías que tomaron el procedimiento también han colocado su denuncia en fiscalía. Tienen como testigo al taxista que fue secuestrado y también a uno de los dueños de las motocicletas, que la hora Oxiso intentó robar. Nuestro procedimiento fue apegado estrictamente a lo que determinan los derechos humanos internacionales y al uso progresivo de la fuerza. El uso progresivo de la fuerza policial habla de la legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad. En este último punto señala que es adecuado el accionar profesional donde se utilice la fuerza para neutralizar amenaza en cumplimiento de la norma legal vigente. Catalina García, 24 horas. Movimientos dentro del Consejo Metropolitano de Quito evidencian una nueva reconfiguración de fuerzas. Según el alcalde Jorge Yunda, cuenta con el apoyo de 14 de los 21 concejales. Jorge Yunda llegó a la alcaldía con 3 concejales de su bloque Unión Ecuatoriana, Santiago Guarderas, Marco Coyaguazo y René Bedón. Sin embargo, luego de 5 meses en el municipio, dice contar con el apoyo de 14 de los 21 concejales. Me he reunido con 14 concejales que están totalmente apoyándome, con quienes vamos a seguir tratando temas de ciudad. Yo entré con 3 concejales, ahora el apoyo de 14 concejales. Según los cálculos de Yunda, al apoyo de sus 3 concejales se sumarían los 2 del bloque Creo, los 4 de la izquierda
Democrática, los 3 de Concertación Nacional y necesariamente para completar los 14 se necesitaría de 2 de la bancada correísta de Fuerza y Compromiso Social, aunque se desconoce cuáles son. Por el momento, Orlando Núñez de este bloque se declaró independiente. De pronto, pertenecer a un bloque no quiere decir que alguien tiene toda la garantía de poder accionar. Otros miembros del bloque correísta se niegan a dar declaraciones. Por otra parte, del bloque Creo, Eduardo del Pozo manifiesta que este acercamiento es netamente para favorecer la gobernabilidad en el Consejo. Algunos concejales, unos 8, tal vez 10 concejales, nos hemos juntado para tratar de darle un norte a esta administración y evitar que la propia institución municipal llegue a tomar algún tono ideológico o algún tono politizado a nivel nacional. De la izquierda democrática, Bernardo Abad confirma esa reconfiguración de fuerzas y también su participación. Le estoy dando gobernabilidad, le estoy viabilizando la gestión del alcalde, sobre todo ahora que está dando señales claras de que está redireccionando su accionar luego de los malhadados hechos de la semana pasada. Pero del bloque de Concertación Nacional, Fernando Morales dice no estar dentro de los 14. Existe dentro del municipio de Quito en este momento sí una reconfiguración de fuerzas al interior que tendrá que definirse en estas semanas. A mi percepción puede terminar existiendo posiblemente 3 grupos, 3 bloques, pero 3 bloques que en los temas que son positivos para Quito. Con estos movimientos en el interior del Consejo Metropolitano, la única certeza es que el bloque correísta con mayoría en número de ediles se queda con 8 concejales y con serias divergencias internas, sobre todo luego de las manifestaciones que se concentraron en la capital. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Y una terrible noticia, una mujer murió luego de salir expulsada por la ventana de un vehículo que se accidentó en el puente de la Unidad Nacional. La víctima viajaba con su familia desde Biblián, provincia de Cañar, hacia el aeropuerto de Guayaquil para despedir a sus abuelitos que iban a viajar a Estados Unidos. El accidente se registró pasada las 6 de la mañana en el puente de la Unidad Nacional sentido Durán-San Borondón. Según las primeras investigaciones, un motorizado se le cruzó al conductor del carro, maniobró para no estrellarse con el motociclista, pero terminó volcándose. El vehículo en primera instancia se roza con la baranda. Posterior del rozamiento, ahí es que se produce el volcamiento. Por las vueltas que dio el carro, la joven de 29 años salió expulsada por una de las ventanas y murió de forma inmediata. La chica venía en la tercera fila, lastimosamente sin el cinturón de seguridad, la chica sale expulsada del vehículo. La fallecida fue identificada como Gloria Palaguachi, viajaba con sus abuelos, una hermana y sus 2 sobrinos. La familia había contratado los servicios del conductor de este carro desde Biblián, provincia del Cañar, hacia el aeropuerto de Guayaquil. Lamentablemente, luego del accidente, el conductor de este automotor escapó. ¿Está desaparecido el conductor? Ya desapareció, ya no encontramos ya. Correcto. ¿Y ustedes contrataron el servicio de él o qué? Mi hijo me contrata de Nueva York. $130 le habían cancelado al chofer para que los trasladen al aeropuerto de Guayaquil. Los abuelitos de la víctima iban a viajar a Estados Unidos por primera vez. Ilusionados, pretendían conocer Norteamérica para visitar a uno de sus hijos, pero el viaje se vio truncado por el accidente que ha enlutado a toda la familia. Estábamos yendo para Nueva York. 5 personas resultaron heridas. Un niño de 2 años aún se encuentra internado en una clínica privada. La adulta mayor presenta golpes y fractura en una de sus manos. Paul Tutibén, 24 horas.